Muy buenas piscines y bienvenidos un día más al canal. Para todos aquellos que no me conozcáis o si es vuestro primer vídeo, Oli, soy Liris, más conocida como Liriq. En el vídeo de hoy voy a probar por primera vez una serie de materiales que nunca he probado en colaboración con una marca muy conocida que es la de Arts. Para la ilustración del día de hoy utilizaré un cuaderno especial que me dieron y este pack de set de la misma marca, en el que enseñaré más a fondo el pack de 48 colores saturados de punta redondeada. Os explicaré las características de cada set a lo largo del vídeo, así que coged vuestros cuadernos de confianza y vamos a empezar cuanto antes este vídeo. Como ya sabéis, y para los nuevos, tengo una serie de tutoriales donde os enseño a dibujar rostros, manos, cómo dibujar a boli y fondos, entre otros, desde mi propia experiencia como artista independiente. Y por aquí os dejo estas últimas ilustraciones del año pasado, como la Lady Dimitrescu y estas pruebas de color que hice para practicar con el tutorial de cómo pintar con lápices de colores, que en breve os enseñaré. Os dejaré anclados los últimos tutoriales en la descripción del vídeo. Y también una pequeña joyita que fue mi último proyecto del año, que fue esta serie de calendarios que hice con un puñado de ilustraciones creadas en mis directos, tanto de Twitch que YouTube. Lo podéis adquirir tanto en formato físico que en digital en mi tienda online de Ko-fi. También os lo dejaré anclado en la descripción. Y aquí os presento el material de hoy, que son estos marcadores acrílicos que tienen una punta redondeada, duradera y de gran cobertura. Tiene una amplia gama de colores que son bien saturados, la tinta sale de manera uniforme y muy suave al roce, fácil de agitar y se puede reutilizar muchas veces y son de secado rápido. Eso sí, si pones mucha pintura por encima deberás esperar a poder aplicar otro color, pero eso ya lo iremos viendo a lo largo del vídeo. Y las características del otro set son sus puntas de pincel, que para la ilustración que he preparado me vendrá genial para el contorno. Así podréis ver todas las características de esta marca. Lo que me gusta de este cuaderno es que no sobrepasa los colores y tiene un bolsillo donde podrías meter, por ejemplo, las leyendas de los colores. El gramaje es gordito, siendo resistente para los materiales aguados. Y os presento la ilustración de hoy, donde pintaremos en mi versión a nuestro caballero hueco. Quise dibujar algo supuestamente sencillo, cookie, ya que este material nunca lo he probado. Hice el boceto en Procreate para poder sacar el boceto del color y no liarla a la hora de pintar. Tuve que interpretar un poco los colores, ya que algunos colores pintados en digital no estaban en el set, pero no fue ningún problema. Vamos a probar cómo son los colores al secar. Después de escoger los colores para este dibujo, vamos a pintar sin miedo. La verdad es que tenía mucho miedo de fastidiar el dibujo y así fue desde el principio. Y quise probar cambiando el color de las baldosas a ese color rosita y me sorprendió la gran cobertura que tiene. En el mismo vídeo podéis verlo. Para el delineado escogí este plumón de color grisáceo, aunque en el vídeo parece más oscuro, pero por la mezcla de color de abajo se tornaba más marrón. La composición de esta ilustración decidí hacerla oblicua, ya casi sentía que tenía más dinamismo y se podría diferenciar los diferentes planos y cada elemento.
Al final cambié el color de las piedras, ya que sentía que iba a quedar muy planos en elección de colores. La paleta de colores usada fueron fríos siendo los morados y azules y detalles cálidos como el verde, amarillo y el detalle del ojo naranja para mayor contraste de color, y toda una gama de grises para el caballero hueco. Como dato de Hollow Knight, dio la casualidad que sacaron el libro hueco ampliado hace ya un par de semanas y estoy muy emocionada porque el otro día lo pude conseguir, ya que se agotaron enseguida las copias y tuve que esperar hasta hace nada para tener un ejemplar. Más adelante del vídeo, sobre todo en el final, os enseñaré un poco más a fondo lo hermoso que es el libro, así que esperad y disfrutad hasta el final. Como veis en el vídeo, lo normal sería delinear el dibujo al final, pero a mí me gusta ir acabando por completo a medida que avanzo el dibujo, ya que así tengo una visión más completa para su acabado final. ¿Vosotros cómo pintáis? ¿Vais acabando la ilustración o esperáis hasta el final para sus acabados finales? Déjamelo en comentarios. La verdad que el resultado me está gustando mucho, pero lo que más me impactaba fue que cubrían demasiado bien las capas de colores. Así que si te equivocas no pasa nada, que si pintas por encima no se va a notar. Como veis, no hay mucho truco para usar este material. Es bastante fácil de usar, pero hay que ir con decisión, ya que te puedes equivocar fácilmente. Y sobre todo escoger bien una paleta de colores para cada ilustración y hacer tu propia leyenda de todos los colores, ya que el color varía un poco al secar por completo. Y sobre todo confiar en el proceso, ya que el acabado te puede sorprender del todo. Así que nada, os voy a dejar el proceso del dibujo entero para que disfrutéis con la musiquilla de fondo. Últimos detalles y dibujo realizado.
Pero antes de despedirme, quisiera enseñaros los rotuladores un poco más de cerca, sobre todo las puntas de los plumones y los marcadores, y sobre todo la ilustración con luz natural para ver los colores bien sequitos. Y ya sí que sí, damos por finalizado este vídeo. Espero de corazón que os haya gustado este vídeo, que os haya entretenido cómo es colorear con estos materiales, que os haya inspirado y sobre todo saber si os gusta este pedazo juego que es Hollow Knight. Como digo siempre, al final estos vídeos son para vosotros, para que aprendamos juntos y evolucionemos de la mano en este mundo tan grande. Si os gustaría que os trajese un nuevo tutorial, no dudéis en escribirlo en comentarios, ya que así sé que traeros al canal. Muchísimas gracias por ver hasta el final y nos vemos en el siguiente vídeo. Cuídense. Hasta pronto y adiós.